Bueno, buen día. Este viernes 4 de enero cierra la semana con mucha mayor intensidad informativa que como abrió la semana, con muchos temas en muchos planos. Un poco pasa de todo, empezando por el dato que conocimos ayer sobre lo ocurrido con un turista sueco que caminaba por Buenos Aires mientras miraba un teléfono celular con un mapa de la ciudad, una cosa típica de los turistas, en la calle Venezuela y Tacuarí, es decir, en pleno centro y casi histórico de la ciudad de Buenos Aires. Mientras el turista miraba el teléfono, un asaltante le quiso robar el teléfono y le pegó un tiro en una pierna. El hombre terminó internado con una amputación de su pierna, operado casualmente por el mismo médico que operó al turista norteamericano que fue acuchillado en la boca exactamente un año atrás. Es una muy mala noticia, tanto para él, obviamente, que es lo más importante de todo, porque me imagino que perder una pierna es un tema muy complicado, sobre todo si uno está paseando por Buenos Aires. Y segundo, porque esto no pasa en ninguna parte del mundo normal. Es decir, en el mundo normal hay robos, obviamente, a los turistas, de carteras, de relojes, pero no balean a la gente en las ciudades y mucho menos en el centro de las ciudades. Y esto es un dato que obviamente no es lo central, porque lo central es el caso del pobre hombre que perdió su pierna, pero para una ciudad que pretende vivir en parte del turismo, como pasa con Buenos Aires, es una pésima noticia, porque los turistas obviamente saben estas cosas, los países advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren cuando van a una ciudad, y en el caso de Buenos Aires estamos en un tema extremo, es decir, balear a un turista que termine en una pierna por pasear un domingo por la calle Venezuela es algo absolutamente inconcebible que interpela de manera dramática a las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y a su gobierno. El segundo tema tiene que ver con una secuencia de datos económicos importantes de esta mañana, con independencia de la estabilidad que hay estos días en materia cambiaria y de riesgo país que está bajando. Se conoció la caída de la actividad industrial durante el mes de noviembre, que fue 13,3, y la construcción fue 15 o algo más de 15. Esta es la caída más grande en un mes desde hace una década, desde el 2009, que no hay un dato de semejante caída. A esto se le suma la perspectiva de inflación que el Banco Central construye para el año en curso sobre la base de las consultas con economistas privados, que dio casi 30, 28,7. Esta combinación de elementos es efectivamente muy mala, es recesión con inflación. Se le agrega a esto un tercer elemento que lo aportó ayer el doctor De Pablo, hoy mejor dicho ayer el cronista, que dice si hay que tener tasa del 60% anual para que la tasa de inflación sea del 30%, estás incubando un problemón. Es un sabio consejo del doctor De Pablo. En el plano político, todo el mundo sugiere esta mañana que, bueno, que arrancó la campaña con el presidente Macri en Bariloche, inaugurando una obra de gas y recordando la corrupción kirchnerista, en lo que evidentemente es un esquema de polarización que viene en la Argentina electoral. Hay cada vez más presente este debate por la fecha electoral de la provincia de Buenos Aires. No está claro quién es el que quiere dividir la elección de... A ver, se divide todo, si vamos a votar 40 veces este año, en un país que no tiene sistema electoral razonable. En este contexto, la provincia discute si va a votar junto con la elección nacional o va a diferenciarse como la mayoría de las provincias, que ya son 17 las confirmadas y van a ser seguramente prácticamente 20. A esto se contrapone el peronismo, que no le conviene, por supuesto, y la señora Kirchner, que dicen que le han sugerido que en ese caso le conviene presentarse no como presidente, sino como candidata a gobernadora. Ustedes fíjense cómo la alteración del calendario electoral influye de manera directa sobre las perspectivas de los candidatos. Cristina podría ser candidata, dicen, inclusive a las dos cosas de manera simultánea, en un país que tuvo candidatos testimoniales, que puede pasar efectivamente cualquier cosa. Y se confirmó, y de hecho lo confirmó en los diarios y habló con nosotros hoy en Radio Mitre, la candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que será candidato por el peronismo, digamos, alternativo federal, y él supone que va a competir con Sergio Massa en una primaria, que es el otro candidato relevante de ese espacio, y nos anunció que pretende romper esta polarización, difícil de romper, entre el presidente Macri y la expresidente Cristina Kirchner. Y en el plano internacional hay tres temas súper importantes. El primero es China, obviamente. China llegó a la Luna. Bueno, no es el primer país que lo hace, obviamente, pero estamos claros que se ha roto la hegemonía en el plano de la búsqueda, digamos, y de la carrera, digamos, por la
por conquista del espacio, pongámoslo así. Y China lo ha hecho con tecnología propia. Y esto es algo que evidentemente altera los ánimos en Estados Unidos, particularmente el presidente Trump. Por lo tanto, la hegemonía que era antes Estados Unidos-Rusia, ahora es Estados Unidos-Rusia, Europa y China, que son los 4 países o sectores de países que compiten por la conquista del espacio. La guerra comercial que Estados Unidos sigue contra China tiene en el fondo una discusión por la tecnología. Y la guerra comercial está empezando a afectar más a Estados Unidos que a China. Ayer, por ejemplo, la compañía Apple tuvo que anunciar una reducción de su perspectiva de venta en China de teléfonos celulares y eso desplomó la acción de Apple y desplomó la bolsa en Estados Unidos. Por lo tanto, algo habrá que hacer para evitar que la guerra comercial de Estados Unidos y China se lleve puestas a las compañías norteamericanas, porque ya pasó con General Motors, que tuvo que anunciar el cierre de 8 fábricas. Ese es un tema. El segundo tema es que le apareció un inconveniente al presidente Trump, uno más, digamos, que ayer lo anunciamos aquí anticipadamente. Asumió finalmente Nancy Pelosi como presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que tendrá la responsabilidad de contraponerse al extravío, digamos, del comportamiento del presidente norteamericano. Y el tercer asunto muy importante es Bolsonaro. Ayer dijimos, bueno, asumió Bolsonaro, finalmente no pasó mucho, ayer, yo dije, creo, con el cierre del comentario, habrá que esperar. Bueno, pasó. Es obvio que los presidentes tienen derecho a remover funcionarios que no pertenecen a su administración, a su partido o a sus ideas. Y eso pasa en toda parte del mundo. Ahora, y esto pasó en Brasil ayer, cuando Bolsonaro empezó a sacar funcionarios de la administración anterior. A mí lo que me llamó la atención fue el argumento que utilizó él y su jefe de gabinete, sino que iban a empezar una especie de purga ideológica contra los comunistas. Para empezar a conversar, parece un argumento viejo, digamos, porque ya el comunismo es una cosa que no tiene mucho sentido discutir el comunismo en Brasil, digamos, como discutir el comunismo acá, es una estupidez. Pero es muy importante porque tenemos que empezar a entender, y de esto hablamos en la semana aquí en este breve comentario, qué es lo que conecta a las fuerzas políticas dominadas por el extravío populista y radicalizado. Y esto que los conecta no son sus ideas, que pueden ser contrapuestas. Pongamos un ejemplo, Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro. Nada parece más distinto, ¿no es cierto? Trump, Cristina Kirchner, Trump, Bolsonaro. Es decir, parecen personajes de extracciones contrapuestas, de ideas distintas, pero que están conectados por algo. Y eso que los conecta es su visión, su approach, su aproximación a quienes se le contraponen, ¿no? En los sistemas políticos normales, los que se contraponen son rivales, con los que finalmente en algún punto hay que conversar, acordar, consensuar y gobernar un país, ¿no? Sobre todo en un momento del mundo en donde la política se ha fragmentado mucho y son necesarios los consensos. En el caso de Bolsonaro ni hablar, que tiene todo el Congreso en contra. Pero esta visión sobre que el rival es un enemigo de la patria es lo que conecta a los procesos populistas radicalizados. Pasó en Argentina con Cristina Kirchner, que bueno, que finalmente era ella o Clarín, o ella o los intereses norteamericanos, qué estupidez, y por lo tanto había dinamitado cualquier posibilidad de cualquier consenso. Por supuesto, si vos creés que tu enemigo es o un comunista, un imbécil o un vendepatria, no podés ni hablar. Lo mismo ocurre con Trump, ¿no es cierto?, que tiene también una visión muy endemoniada de sus rivales. Él cree que son todos estúpidos, o que son todos de la CNN, o que son todos, qué sé yo, gente que no entiende nada y que toda una demonización del adversario. Y así empezó a ser Bolsonaro, que por supuesto, repito, tiene derecho a remover funcionarios que fueron nombrados, por ejemplo, por Dilma Rousseff, o por Lula, o por Temer, o por quien sea. Me llamó la atención el argumento, que son los comunistas brasileños. Porque hoy son los comunistas, mañana son los ateos, después son los judíos, después son los periodistas, después son los políticos. Y después se acaba la democracia, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se empieza a presentar una visión demoníaca del rival, ¿no es cierto? En este caso, los comunistas. Y después son todos, ¿no? Y así es como empiezan los procesos radicalizados, que tienen como denominador común no la ideología que representan, sino su visión dramática de quienes no están de acuerdo con ellos.
Así que bueno, así empezó Bolsonaro, calificando a sus eventuales rivales de comunistas, y haciendo una limpieza ideológica al estilo macartista. Es todo un dato. Hasta el lunes, que tengan lindo fin de semana.